Buen día, Beatriz, y a todos quienes ven esta edición de Semana Política. Rompo protocolo menos de 2 segundos. Me doy vuelta solamente porque estoy atento a que salgan los ministros, ya que el Consejo de Gabinete que tuvo lugar a partir desde más o menos las 8:30 de esta mañana estaría concluyendo. Estamos esperando una vocería justamente que entreguen todas las novedades conversadas al interior de dicha instancia en más o menos 30 minutos, Beatriz. Pero por mientras que nosotros estamos conversando acá, exactamente, como dices tú, fue la ley de usurpación. Es una de las distintas materias que se habría conversado acá al interior del Consejo, por cierto, que forma parte del acervo en el contexto del oficialismo y las negociaciones que deberá tener el Ejecutivo junto con el Congreso a la hora de presentar este controvertido veto del cual la ministra del Interior, Carolina Toá, en la edición de Mesa Central de este domingo planteó de que todavía no se tiene especificado qué tipo de veto va a ser, porque recordemos, Beatriz, puede ser un veto sustitutivo, puede ser un veto aditivo, hay distintas formas en las que se puede plantear este mecanismo bajo el cual el gobierno puede, de alguna manera, y perdóneme acá la expresión, suerte de impugnación de determinada norma para ver alguna modificación que recordemos que tiene entre sus distintos puntos absolutamente controvertidos la legítima defensa privilegiada. Es una de las distintas materias que el gobierno ha estado sosteniendo distintas conversaciones a lo largo de toda la semana pasada, al finalizar las fiestas patrias, que también deberá tenerla a lo largo de toda esta semana, con miras a que se cumpla este plazo a fines de esta semana, que es cuando vence este tránsito en el que el gobierno ya tiene plazo para presentar este veto. Te invito, Beatriz, y a todos quienes nos ven, a escuchar las declaraciones de la ministra del Interior para ver justamente la postura que tiene el Ejecutivo ante, recordemos, Beatriz, distintas versiones que la semana pasada planteaban de que este veto sería de carácter sustitutivo, básicamente un recambio absoluto y total de la ley, modificando 2 o 3 artículos que son los que generarían la mayor cantidad de problemas a la hora de esta discusión. Discusión que ahora está comprometida también ciertos diálogos que va a tener que ocurrir con la derecha, pero también con el oficialismo, donde hay sectores de Aprodignidad que sabemos, desde la presentación y la discusión desde esta norma, no han estado de acuerdo con esta, entonces toda la discusión está al rojo vivo. Te invito a ver las declaraciones de la ministra del Interior, Beatriz. Lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa para que no se transforme en ley de la selva, ¿no? Que de alguna manera lo que este proyecto habilitó, y establecer un sistema escalonado de penas, porque como quedó con la misma pena la usurpación que se comete con violencia e intimidación respecto a la que genera daño en las cosas o respecto a la que genera solo violencia en las cosas. Por ejemplo, violencia en las cosas es saltarse la reja. El veto sustitutivo, que ha generado algún debate porque da la idea de que se va a reemplazar todo el texto, no se va a reemplazar todo el texto, se van a reemplazar las partes específicas donde hay problemas, y la técnica del veto la estamos conversando con los parlamentarios. Beatriz, y a todos quienes nos ven, conversaciones aún en curso, y retomo un poquitito las palabras que planteó la ministra del Interior, Carolina Toá, en esta edición de Mesa Central, donde uno de los distintos aspectos a conversar es esta suerte de escala o gradualidad dependiendo del tipo de acto en el cual se comete una usurpación, porque no es lo mismo un hecho de violencia que afecte la corporalidad o la salud de una persona, dígase violencia derechamente en contra de un individuo, versus la toma, versus la puesta de un candado, versus el saltarse un cerco. En el fondo son distintas calificaciones jurídicas distintas que son las que van a tener que estar siendo consideradas y negociadas en la conversación con el Congreso para ver cómo deslinda la presentación de este ya anunciado veto en el contexto de la ley de usurpaciones, Beatriz. Ahora, si me permites, te comento y nuevamente rompo protocolo porque a ver, cuéntame. Reviso si es que hay asesores desaparecieron, o también incluso de los PPI o protección de personas importantes, distintos guardaespaldas tampoco los podemos ver en el nivel de intensidad que los pudimos ver desde la mañana, ya que en este contexto estamos esperando ya las declaraciones de, a lo menos, según entendemos, la ministra del Interior, Carolina Toá, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el titular de Hacienda, Mario Marcel. ¿Por qué? Porque una de las materias que también se trató en este Consejo de Gabinete fue la ley de presupuestos. Ley de presupuestos que está marcada, por cierto, y hay que recordar, en todo este contexto global donde se ven las distintas partidas y cuánto dinero tendrá cada ministerio y cada repartición de gobierno, la situación vinculada al contexto del caso eso te iba convenios. A preguntar, Entonces, Francisco. dime, sí, Beatriz. Te iba a preguntar eso mismo, porque es una semana clave en el Congreso Nacional, sabemos por el veto a la ley de usurpaciones, pero también por lo del presupuesto 2024, que se ve bastante difícil el escenario, sobre todo también para la directora de presupuestos, Javiera Martínez, ¿cierto? Escenario que no va a ser fácil, como dices tú,
Pero primero pongamos la situación en este contexto. Beatriz, y bien lo has visto tú, en todas las notas que has preparado y los informes que hemos realizado en Tele 13, la postura que tiene la oposición respecto de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, por nexos y vínculos históricos que ella tiene con el Frente Amplio, asesorías o trabajos que ha realizado con distintos personeros y expersoneros de gobierno. Recordemos que hubo una asesoría, un trabajo que realizó con Giorgio Jackson que formó parte de las distintas actualizaciones que ella debió realizar a todos los trabajos que ella ha hecho en esta presentación que se hace por parte de todas las autoridades ante Contraloría. En fin, todo este contexto de alguna manera permea o es un ruido ambiente que existe en el contexto de la presentación de esta ley de presupuestos, dirección de presupuestos encabezada por Javiera Martínez, que también debiera tener un rol en toda esta conversación, rol que en la oposición no están cómodos, siguen planteando de que ella, por parte de la oposición, no sería la idónea para el cargo, pero son discusiones que todavía tienen que estar en curso y que también son consultas que vamos a realizar, distintas preguntas, y vamos a plantear este tema cuando salgan las autoridades para hablarnos lo que ocurrió en este Consejo de Gabinete, Beatriz. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco, por este completo informe y nos quedamos, por supuesto, también conectados contigo. Muy buenos días. Un abrazo.